vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí, como todos los miércoles, estamos en su programa Tetras, que ahora estamos de alguna manera lamentando una pérdida, como enseguida va a aparecer en una imagen para los que nos sigan en la televisión. Va a aparecer una imagen en pantalla donde pues hacemos patente nuestro dolor por la muerte de la compañera Rosalba Pichardo Santoyo, que, como ustedes deben de recordar, ella fue de las iniciadoras de este programa, junto con el maestro Ángel Valderas Puga, el maestro Sergio Becerril y un servidor, Gonzalo Guajardo. Los cuatro dimos lugar al nacimiento de este programa, y en días pasados murió nuestra compañera Rosalba Pichardo Santoyo, que tenía ya varios días, varias emisiones en que no se presentaba, y algunas personas suponían que porque andaba muy ocupada o que tenía otro tipo de encargos, pero en realidad estaba internada. Ahora ha muerto, y el día de hoy se va a celebrar una ceremonia espiritual cultural para conmemorar la vida de lucha y resistencia de la maestra Rosalba Pichardo Santoyo, y que se hace de esta manera porque ella lo expresó en varios momentos, que no quería una celebración religiosa del tipo tradicional o en el marco de la Iglesia Católica, sino más bien ella, como luchadora social, quería manifestarse de esta manera aún después de muerta. La ceremonia espiritual cultural se va a llevar a cabo hoy, miércoles 17 de abril, de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. No significa que todos los que quieran asistir tendrán que estar desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, sino que va a haber diferentes momentos en que cada quien va a estar entrando, saliendo, según posibilidades y disponibilidad de horario. La ceremonia va a ser una ceremonia continua, con música, poesía, recuerdos, en la calle de Santiago 219, justamente en el poblado de Hércules, aquí a un costado de nosotros, sobre Avenida Universidad hasta el Fondo Oriental, yendo hacia el Marqués. Justamente los maestros Ángel Valderas Puga, Sergio Becerril Calderón y un servidor vamos a estar a las 7 de la noche en esta ceremonia, haciendo un memento específico de nuestra compañera, porque, como digo, ella nos acompañó o estuvo con nosotros o participamos nosotros con ella en todo este tiempo, desde que nació Tetras hasta hace unos cuantos días. Particularmente el maestro Sergio Becerril tuvo un contacto más estrecho porque provienen de la misma facultad y por lo tanto ahí tuvieron otras posibilidades de conocerse, mientras que el maestro Ángel Valderas Puga es ingeniero y por lo tanto él la conoció o en lides estudiantiles o momentos posteriores, y un servidor de la Facultad de Filosofía también la conoció en otro tipo de actividades, particularmente en actividades políticas, sociales. Sergio, ¿quieres decir algo más? No, pues yo lo lamento mucho, como mi amiga, como compañera de trabajo. Como bien tú lo dices, desde 1975 ingresamos a la licenciatura en la Facultad de Psicología.
En ese tiempo era Escuela de Psicología. Así es. Y tuvimos mucha convivencia, mismo grupo, nada más dividimos en el área de especialidad. Ella se fue para psicología laboral y yo me fui para psicología clínica. Pero convivimos desde que ingresamos a la facultad, nuestro egreso, nuestro trabajo, nuestras luchas, nuestras diferencias, o sea, una vida común entre las personas que nos dedicamos a estos espacios académicos de la docencia, de la investigación, pero que pues es la ley de la vida en sus distintas contradicciones, las vicisitudes de la vida, diría alguien, y también difícilmente se puede uno oponer a la muerte. Entonces... Bueno, aunque te opongas, no lo remedias. Sí, uno se puede oponer racionalmente, pero no gana uno nada con ello. Entonces, descanse en paz, Rosalba, y estaremos, espero yo que no pronto, sino esperemos que pasen muchos años, que ella descanse, que ella disfrute de la muerte y que nos permita a nosotros continuar un poco en este espacio que hoy dedicamos a ella y que en su recuerdo, y que espero que sus familiares y amigos encuentren pronta resignación. Asimismo, por eso, justamente este es un mensaje para ellos, para sus familiares y sus amigos, de manera que se den cuenta de que aunque parezca algo ya trillado, Rosalba no estaba sola, estaba siempre con nosotros. Sí. Y así sigue. Muchas gracias. Y bien, Sergio, hoy tenemos la continuación de una serie de programas que hemos estado haciendo cada 15 días dedicados al tema de la democracia. No es trivial que estemos volteando a ver y comentar en el programa Tetras el tema de la democracia, en tanto que justamente se acerca el proceso electoral, dijéramos por antonomasia, en esta parte del año, en cuanto que este es como ya lo hemos estado señalando, el proceso electoral más grande, más cuantioso de toda la historia de México, porque hay un cambio de muchos gobernadores, de muchos presidentes municipales, de muchos senadores, de muchos diputados, de otros personajes que están dentro de la política estructurada mexicana y particularmente del presidente del país. ¿Por qué no nos concretamos, Gonzalo, a pensar la democracia como el sufragio efectivo? ¿Por qué surgen tantas formas de conceptuar o de significar a la democracia? En la política, cualquier cosa que se diga acerca de la democracia puede ser lábil, varía de un momento a otro, de un contexto a otro, y entonces cuando recurrimos a conceptos clásicos para intentar explicar qué es eso de la democracia, ya pasó la explicación. Y tenemos nosotros entonces que hablar y abordar la democracia en sus expresiones fenoménicas, diríamos los académicos. Y entonces distinguir el concepto de democracia de los fenómenos de la democracia nos hacen enfrascarnos en polémicas interminables. Entonces, Gonzalo Guajardo, ¿por qué no concretarnos a la votación, a un proceso a mano alzada,
o el voto es secreto y libre, y ahí la dejamos. ¿Por qué venimos hablando de democracia representativa, democracia participativa, democracia directa, y que ahora con este autor electoral estamos viendo una democracia electoral, Ajá. pero además una democracia tramposa? Totalmente. ¿Qué hacer frente a esto? Es la carne que buscan los filósofos para estar hablando de ella y arrastrando el lápiz para continuar Interminablemente. No, yo creo que no, Sergio. Yo creo que es el mismo objeto de estudio el que en sus dimensiones y en sus movimientos obliga justamente a mantenerse alerta para poder identificar de qué estamos hablando. Sin duda, cuando estamos hablando de democracia, estamos hablando o bien de una democracia que surge aquí en Occidente, lo que hoy podríamos llamar Occidente, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, hasta nuestros días, pero ha tenido diversos tipos de manifestaciones según allí donde se ha venido cuajando, donde ha venido dando frutos. Yo quisiera en principio señalar cómo lo que nosotros hoy estamos denominando democracia surge justamente en el corazón de la Europa occidental. Lo que nosotros hoy estamos hablando de democracia, ¿no? Hay otro tipo de democracia que surgió siglos atrás, justamente lo que ya se llamó también la democracia ateniense, que eso apareció aproximadamente 15, 20 siglos antes de lo de Europa. Yo pensaría de Platón, la República, para acá. Pues no, es de muchísimo antes, ¿no? 3, 4 siglos antes de Platón. Sí. ¿Y qué decir, por ejemplo, de las democracias o de las estructuras de organización social que podemos encontrar en esas áreas abandonadas por la visión académica, como sería, por ejemplo, en África, como sería, por ejemplo, en Oceanía, o para nuestros intereses específicos, lo que sería en América, por no hablar también de las prácticas de gobierno, las prácticas de organización social que se dieron en Asia y se siguen dando. Entonces, justamente cuando nosotros estamos ahora hablando de democracia, estamos siguiendo un camino. Ese camino marcado precisamente por las prácticas europeas que dijéramos son las que emprendieron la conquista del mundo, hicieron que el mundo dejara de ser ese pequeño espacio que podríamos entender como Francia, como Inglaterra, como España, como Dinamarca, etcétera, para expandirse e ir mediante guerras de conquista o mediante prácticas de rapiña, ampliándose hasta lo que hoy conocemos como Europa en general, como África, como América, parte de Asia y Oceanía. En programas anteriores, tú y yo hemos discutido, tratando de explicar a nuestra audiencia sobre qué es esto de la democracia. Y reconocemos a pensadores, a grandes pensadores, a filósofos, que han estructurado toda una serie de elementos doctrinarios para poder destacar y distinguir lo que es la política de otros campos del saber humanos. O del quehacer. O del quehacer humano, y que lo hacen
yendo más allá de los contextos en donde ellos escribieron, en donde ellos trabajaron y en donde ellos produjeron este tipo de conceptos. Entonces, Gonzalo, cuando nosotros hacemos eso y reconocemos en qué condiciones estamos en la actualidad, y yo diría, ¿cuáles son los elementos estructurales de nuestra cultura occidental, moderna? Y tú me estás diciendo ni tan moderna, ni tan actual, pero si estamos en vida bajo este régimen, bajo estos contextos, bajo estas reglas, bajo esta dinámica, no nos queda otra más que tomar conciencia de las repercusiones que tiene en nuestra vida esto a lo que llamamos democracia y que bien ha sido explicada históricamente. Bueno, ¿por qué abordamos el tema de la democracia y le hemos dado tanto espacio, tantos programas? No solo, como señalé hace rato, porque se avecina, dijéramos, el culmen de la democracia, del proceso democrático en México. No solo por eso, sino porque también han cambiado muchas comprensiones de la realidad, ¿no? Comenzando con el miembro de una sociedad a la que pudiéramos reconocerle la condición o la capacidad de tomar sus propias decisiones. Una sociedad que decide cómo comportarse y entonces actúa de esa manera. Podríamos decir que es un pueblo o una sociedad que reconoce la legitimidad de las aspiraciones de cada uno de sus miembros. Lo que no sucedió, por ejemplo, en la época esclavista, donde unos cuantos decidían la suerte de la vida de toda la gente que estaba allí, comenzando precisamente con los esclavos, pero siguiendo también con campesinos, artesanos y mucha otra gente que no podía decidir su vida. Quienes decidían eran los señores, ¿no? Alonso, sí, no es tan diferente a lo que hoy... Justamente esa es la pregunta que tendríamos que estarnos haciendo si queremos realmente avisorar de una manera relativamente clara y sincera, honesta académicamente, cómo es la sociedad actual. Bueno. ¿Cómo es, no? Y entonces yo me pregunto, ¿quiénes están definiendo, por ejemplo, nomás por decir algo, ¿verdad? ¿Quién va a ir como gobernador del estado de Querétaro? ¿O quién va a ir como presidente municipal de tal o cual municipio en el estado de Querétaro? Hoy, ¿quién lo está decidiendo? ¿El pueblo? A través de las urnas electorales que dicen quiero quiero aquel otro. Pero antes hubo todo un proceso de designación y de candidatamiento, ¿sí? O sea, alguien o algunos decidieron estos son los candidatos y por eso cuando tú vayas a votar no tienes más posibilidades que decir prefiero a este en lugar de a este, pero antes ya fueron puestos. Es decir, antes hubo ya otro ejercicio de autoridad, otro ejercicio que posibilitó que esos fueran los candidatos. Bueno, pero se hicieron encuestas, tomaron tu opinión. Las encuestas, bueno, tal vez nuestro compañero Ángel Valderas podría explicarnos, te va a dar porcentajes. Explicarnos mejor qué es eso de las encuestas. ¿Es un juego de cuántos? Es una herramienta, es un instrumento de consulta. ¿Pero de cuántos? ¿Sí? No de cuáles. Sí, es decir, es cuantitativo, no cualitativo. Y esa metodología busca que haya representatividad en la muestra, en el tamaño de muestra, para que le tengamos cierta confianza a ese instrumento. Claro. Bueno, claro. Muy bien, Gonzalo. Entonces, la primera vez que en mi historia de vida encuentro
pre-campaña, campaña interna, pre-campaña, campaña, debates, consultas, instrumentos, post-debates. Encuentro toda esta forma de reconocer que en la democracia las campañas políticas juegan un papel fundamental para que en el momento de la votación, el día de, plasmes con una palomita o con una cruz tu voto a favor de un partido político o de un personaje que el partido político ha impulsado. ¿Eso es democracia, Gonzalo? Y todas estas discusiones, todos estos debates, todas estas formas de acercarse con nuestras filias, con nuestras fobias sobre los candidatos y sobre los partidos políticos, quedan al margen para que solamente en el momento de ir a las urnas, ahí concluya entregando nuestra credencial y nuestra boleta. Ya nos pusieron nuestro sello en el dedo. Sello en el dedo, terminó la democracia. Y ahora esperar 3 años más o 6 años más para volver a ejercer nuestra democracia. La democracia es mucho más complejo que eso, Gonzalo. Desde luego. Y a nosotros nos llenan en 3, 4 meses, nos llenan y nos bombardean de información que en lugar de aclararnos lo que es y se entiende por democracia, nos confunde. Uh-huh. Y la gente común, es decir, aquella gente que no está haciendo discusiones o pensando en esto de la democracia, dicen, ya tengo mi voto duro, o ya sé por qué voy a votar, me late que este candidato o que este partido es más serio, más responsable, históricamente ha cumplido, o tomemos una decisión al Tin Marín de Dopingüe, uh-huh, a ver si sale. Fíjate que tal vez esa decisión impulsada por el de Tin Marín de Dopingüe sea más lógica, más contundente y eventualmente más atinada que la lógica que hoy tenemos. Porque la lógica que hoy tenemos es una lógica que está determinada por un sinfín de anuncios que nos encontramos por todos lados. Anuncios radiofónicos, anuncios televisivos, anuncios de espectaculares, anuncios de campañas, etcétera, etcétera. De volantes. De volantes de muy diferentes tipos. Y de lo que nos hablan es del nombre del candidato o de la candidata, pero tú no tienes ni la menor idea de quién es esa persona, ni la menor idea. No, y de repente cuando la escuchas dices, ay, caray. Sí, de repente ya te presentan a alguien con un nombre, con una imagen determinada, y tú dices, voy a votar por ese, o voy a votar por aquel, o por aquel, o por aquel. Y por eso, de entre toda esa playa de posibilidades, pues tal vez tu mayor compromiso desea decir de Tin Marín de Dopingüe. Sí, tal vez, porque en realidad las campañas electorales que habrían de consistir en presentar a los candidatos, presentar sus programas, presentar las ventajas o los beneficios que eso ofrece para una sociedad, eso queda oculto. Entonces me estás hablando de que esto es una democracia orquestada. Es no solo una democracia orquestada, sino una democracia, ¿cómo lo digo? Para que no se oiga muy feo. Pero estamos dentro del mercado. Dentro del mercado. Tú, estoy seguro de que de repente
quieres comprar jitomates y vas al mercado y ves un puesto de jitomates y otro, y otro, y otro. Y en el mejor de los casos, si los dueños del puesto de jitomates te lo permiten, llegas y aprietas un poquito el jitomate o lo levantas, le ves el color, todo eso, y ya eliges cuáles jitomates vas a comprar según el precio a que te lo están dando, ¿verdad? Porque a lo mejor encuentras un jitomate muy bonito y te lo dan, por decir un precio, a 50 pesos. Mientras que otro jitomate muy apachurrado y feo, lo encuentras a 18 pesos. Entonces tú dices, pues aunque me gusta el de 50 pesos, solo puedo comprar el de 18. O viceversa. Yo tengo poder económico, voy a comprar el de 50. Pero tampoco nada te garantiza de que estás comprando un buen jitomate. No. ¿Es un transgénico o de dónde es ese jitomate? No lo sabes. Así se nos ofrecen los candidatos. Tú vas al mercado, pero yo voy al supermercado o a la tienda de autoservicio. Igual. Pero decidiste antes de tomar esos jitomates, ¿a cuál tienda de autoservicio ir? Fíjate que hay unos que le ponen iluminación. Ajá. Hay otros que los mojan tantito y le sacan un brillo específico. Así es. O les ponen cera. Les ponen cera, exacto. Uh-huh. Entonces, tú me estás hablando que la política es mercado. Es lo que estoy diciendo. La política es mercado. Es decir, no estamos conociendo realmente a los que se muestran como aspirantes a ocupar ciertos cargos. Nada más nos muestran su cara bonita, es decir, como en el supermercado, ¿sí? Oye, pero entonces, esto está orquestado y hay toda una partitura para seguir la democracia. Esta democracia representativa de partido político. Más que pensar en que hay una partitura que no lo niego. Pero tú me estás diciendo, sí, como es de mercado, depende mucho del producto. Exacto. Bueno, de la presentación del producto, no del producto mismo, sí. De la presentación del producto. Pero lo que quiere decir que no te garantiza absolutamente nada. Y más bien aquí habría que ver es quiénes están propiciando el que se presenten esos productos ahí. O sea, ¿quiénes son a final de cuentas los beneficiarios? Sí. ¿Qué productores qué productores trajeron esos jitomates y los entregaron aquí? Les dijeron, pongan en sus estantes estos jitomates y nosotros les vamos a dar tanto. Sí. Sí. Entonces, por eso yo digo que en realidad la política electoral, como la estamos viendo hoy, me suena más a una política de mercado. Orquestada, obviamente. Hay intereses en que esas personas vayan. ¿Sí? No quiero decir que en otras democracias no haya habido intereses. Yo te puedo decir que una de las candidatas puede haber estado jitomate, puede haber estado regada con aguas negras. Sí. Sí. Y hay otra que no está regada con aguas negras, pero que bueno, hay ciertos contaminantes también. Y que uno tiene que saber qué le vas a meter a tu organismo. O no lo sabes y vives así, a la buena, a ver qué sucede contigo, ¿no? ¿Y qué será entonces mejor para la democracia? Mira, hay posibilidades de abstención, o ir a votar al Team Marín, o poder elegir conscientemente y decidir por quién votar. Bueno, ¿qué tal si seguimos hablando de eso al regresar de estos cortes? Me parece muy bien. Regresamos. Muy bien, regresamos, Gonzalo. Pues entonces coméntame, en función de tus conocimientos, tu experiencia y las interlocuciones y los diálogos que has tenido sobre
este concepto de democracia y sobre la participación concreta en la política nuestra, ¿qué significado tiene el voto? Participar con la abstención, con votar, con votos diferenciados. Votos diferenciados, ¿sí? Votos duros. O sea, ¿qué significa eso, Gonzalo? Bueno, considero que cuando nos hacemos así la pregunta, nos quedamos dentro de una lógica específica de la democracia. Quiero decir, nos quedamos en la lógica de la democracia electoral, es decir, la democracia, es decir, este intercambio social, popular que se da justamente a través de un instrumento que es la boleta electoral o el proceso de la votación. Pero me parece que en la historia han emergido otros tipos o se han manifestado otros tipos de democracia. Y justamente los ejercicios que tú y yo estuvimos haciendo desde hace un mes, al estar pensando en los procesos electorales, ya tocaban estos temas o ya apuntaban hacia estas preguntas, y tú al inicio del programa de hoy hiciste un buen resumen de eso, ¿no? Desde la democracia participativa, la democracia representativa, la democracia directa. Tú hiciste esta... Y ahora me resultas con la democracia electoral. Ahora con la democracia orquestada. Ajá, sí. Entonces me pones a bailar en Chalma. Bueno, y yo creo que a todos. ¿Sí? O sea, no solo que en esta conversación yo a ti te ponga a bailar en Chalma. Y me agregas a un crítico de la democracia electoral que tiene una participación muy importante para hacer serios y severos cuestionamientos a esta democracia electoral. Sí, exactamente. Habíamos hablado fuera de cámaras justamente de Gilberto López y Rivas. ¿Sí? ¿Quién es Gilberto López y Rivas? Un tipo que desde que apareció en escena el Ejército Zapatista de Liberación Nacional allá en los Altos de Chiapas. Sí, 1994. Exactamente, cuando estaba a punto de comenzar el Tratado de Libre Comercio. Y justamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levanta en armas en contra de la entrada en ejercicio del Tratado de Libre Comercio, porque no es otra cosa, sino la entrega, era la interpretación de los zapatistas, significa la entrega de los recursos y las fuerzas de trabajo de los mexicanos justamente al gran imperio económico, ¿no? Sí. Y entonces se levantan en armas para decir no aceptamos que México entre. Y justamente este levantamiento atrajo la atención no solo de varios mexicanos, entre otros Gilberto López y Rivas, sino incluso fue un factor de atracción mundial. Sí, es decir, mucha gente se manera quedó... en cómo aparecen. Sí, se quedó cómo impactada. Se declaran. No era una guerrilla, sino cómo se declaran políticamente. Y en contra de un sistema específico. En contra de un sistema específico e intelectualmente cómo plantean toda un sistema de reconocimiento para el mundo de que no se puede entrar tan fácilmente al libre comercio si no es tomado en consideración el pueblo que trabaja y que está en condiciones desiguales para entrar a competir en una cancha completamente inclinada a favor del capitalismo y de los grandes capitales del mundo. Sí, y que hoy... Liberalismo. Ese es el liberalismo. Hoy, ya varias décadas después, vemos sus consecuencias. Sí, exactamente. Más pobres, más pobreza. Se aprovechan de los recursos naturales,
someten a la voluntad a través de el sufragio efectivo, someten a su voluntad al pueblo. No es tomado en consideración el pueblo para la participación, solo para la legitimación de sus intereses. Eso es el resabio con el que estamos hoy luchando a través de la democracia. Sí, aunque yo no digo que sea resabio, al revés. Esta es la gran producción del sistema. O sea, el gran sistema genera una serie de estructuras y una serie de imágenes que nos hacen pensar que lo que hoy se nos está ofreciendo es el instrumento para el mejor de los mundos posibles. Sí. A ver. Sí, o sea, qué gran cosa hemos descubierto a lo largo de nuestra vida, al punto de que llegamos a un proceso electoral tranquilo, sin grandes problemas, y que vamos a salir del proceso electoral con nuevos gobernantes, sin haber derramado sangre, ni haber destruido planes, programas, etcétera, sino ha sido lindo. Esto es lo que se nos presenta como si fuera realmente la condición en que nos encontramos hoy. Pero justamente estos pensadores que encuentran un punto de arranque específico precisamente allá en la selva chiapaneca, hoy están presentando otra cosa, y precisamente el viernes de la semana pasada, Gilberto López y Rivas, este hombre que desde un principio vio a los zapatistas allá levantándose en armas en contra del Tratado de Libre Comercio, no fue en contra de cualquier cosa, sino en contra del tratado. Él hoy está diciendo, es que lo que tenemos hoy como democracia es una farsa. Una farsa. La democracia no contradice a su propia denominación. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Democracia como mandato u organización del pueblo. ¿Sí? Y sin embargo, justamente estamos sometidos al gran mercado. Justamente estamos sometidos a las grandes transnacionales, incluso políticas, que envían sus mensajes hacia acá y fuerzan a la población a tragarse esos mandatos y decir, estamos decidiendo por nuestra propia cuenta. Somos nosotros, los mexicanos, los que estamos definiendo el futuro de nuestra sociedad. Entonces, ¿recuerdas aquel mapa que en algún momento sacamos diciendo y señalando, usted está aquí? Hoy me estás diciendo que en ese usted está aquí en la democracia es una farsa, que por donde quiera que elijas estamos a disposición de un grupo dominante muy reducido, muy pequeño, pero muy fuerte, que está orquestando para el mundo esto que se llama democracia. Sí. Esto que se llama campaña política. Sí, eso estoy diciendo. Desde luego, la condición en que nos encontramos no es exactamente la misma, por ejemplo, que acaban de pasar los españoles, o la que acaban de pasar los franceses, o la que acaban de pasar los ingleses, o la que eventualmente estén viviendo en estos momentos en Ucrania, etcétera. ¿Por qué no dices en Honduras? En Honduras, tienes razón, o en Argentina, o en Chile, o en Brasil, o en El Salvador, o en Haití, sí. En fin, o sea, no quiero agotar la lista de los países o los sectores sociales que están en estos momentos viviendo situación similar a la nuestra. Nomás era por señalar algunos, pero mi interés era decir, no quiero agotar la perspectiva de democracia que tienen ellos, sino más bien preguntarnos
¿qué democracia tenemos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos eligiendo? ¿O en qué estamos pensando cuando decimos que estamos en estos momentos en México en el mayor proceso democrático electoral que se ha dado en la historia? ¿A qué me quieres enganchar? ¿A qué me quieres convencer en el nombre de Gilberto López y Rivas? No te quiero ni enganchar ni convencer, sino solo decir, tenemos que aprender a pensar de varias maneras simultáneamente, ¿no? Porque efectivamente a través de las campañas radiofónicas, televisivas, de espectaculares, etcétera, nos están convenciendo o pretenden convencernos de la conveniencia de que elijamos a este en lugar de aquel, a aquella en lugar de esta otra, etcétera. O sea, que tomemos decisión electoral. ¿Ah? Y en ese sentido nos reducen la perspectiva de comprensión de la democracia a las elecciones. No nos permiten ver que hay otras posibilidades de democracia. Y si echo mano, por ejemplo, de Gilberto López y Rivas, que hace toda esta reflexión, que, repito, del viernes de la semana pasada, que se llama La crisis de la democracia tutelada, en la página 14 de La Jornada, si echo mano, es simplemente para ver que está también esa otra. Y por eso hemos tenido cuatro programas donde nos hemos estado preguntando qué es la democracia, en qué momento de esa democracia o en qué espacio de esa democracia estamos nosotros. Pero conforme lo que establece en su encabezado, Gilberto, parece que hay crisis, ¿no? En esa democracia. Y estar en crisis es bueno porque podemos transitar hacia otro tipo de democracia que no sea la tutelar. ¿Sí? Sí, claro. Y entonces eso implica participar de otra manera, no solo en estas campañas electorales, sino participar de otra manera en socializar, tomar conciencia, participar, entender que en estos momentos críticos para nuestra sociedad es muy importante reconocer cuáles podrían ser las repercusiones de votar, de no votar, de votar hacia un proyecto de nación o hacia otro proyecto de nación. Por lo pronto, la historia nos coloca en nuestro lugar. Hay quienes durante 82 años no cumplieron absolutamente con los compromisos y la responsabilidad que tenían de servir al pueblo. Y hay otro proyecto naciente. Bueno, relativamente naciente. Sí. Con 12 años en la presidencia del país. Sí. Yo digo, naciente en el sentido de que ahí sí hay resabios de la historia política del Estado mexicano, pero que te hacen un ofrecimiento en donde parece que hay mayor cumplimiento que en el proyecto anterior. Ahí está la historia, para que puedas elegir y puedas decidir. Y tú sabes que tener la capacidad de elegir y tener la capacidad de decidir permite al hombre actuar con mayor honestidad, con mayor sinceridad en todas las actividades que emprende. Y mayores garantías. Y mayores garantías. Sí, pero lo dices bien, si tiene la capacidad de decidir. Sí. La pregunta que me hago es, ¿cuándo tienes la capacidad de decidir? Cuando te preguntan, ¿te vas con melón o con sandía? O cuando sabes que melón tiene tales y cuales características, que sandía tiene tales y cuales características, que tú en estos momentos estás más necesitado justamente de lo que te puede ofrecer melón o de lo que te puede ofrecer sandía, o de que hay a lo mejor aguacate, ni melón ni sandía,
aguacate, o a lo mejor otras formas de entender la realidad. Pero cuando nos dicen, ¿a quién eliges? ¿A melón o a sandía? Lo más seguro es que elijas a la vieja del otro día. Sí, y me ponen contra la pared, me ponen contra la pared, ¿no? Y entonces, aparentemente yo estoy tomando una decisión, pero en realidad, cuando llego a la urna y tacho una boleta determinada en un color o en unas siglas, parece que tuve un ejercicio de voluntad. Pero, ¿realmente es eso? Es lo del jitomate de hace rato, ¿sí? Tienes un ejercicio de voluntad cuando compras tales jitomates o tales otros, o es un ejercicio de bolsillo, o es un ejercicio de que te quieres deslumbrar a otros diciendo yo como puro jitomate de este tipo. Si tuviera yo que darte una respuesta con fundamentos eminentemente psicológicos, que no políticos, me estás pidiendo realizar, para jugar en este papel de la democracia, me estás pidiendo un acto consciente. Y un acto consciente significa que hay una estructura política, en donde hay ciertas reglas de juego. En esa estructura puedes reconocer cada uno de los elementos que intervienen. Hay un sistema que conforme la estructura le da cierto orden, cierto sentido, cierto significado a tu participación. Está bien. Hay pues una intención, producir un determinado efecto en función de un proyecto político. Me parece muy bien. Pero en esa intencionalidad, producir esos efectos que uno quiere producir como consecuencia de tu participación es la mayor dificultad que tenemos. Claro. Pero que es el riesgo que jugamos en la vida. Sí. ¿Sí? Sí. ¿A eso te estás refiriendo? No. ¿No? No, porque reduces mi diálogo contigo meramente a hacerte consciente de algo. Y no es solo conciencia, hay también voluntad. Pero ahí hay yo digo, también proyecto. Esa es la conciencia social. A eso, no solo hacer consciente, sino tomar conciencia de las repercusiones de tus actos, políticamente, económicamente, socialmente, culturalmente. Pero también hay otra cosa. Desgraciadamente el proceso electoral parece sugerirnos que nuestro compromiso político se resume en ir a votar. Pero ¿y quién le cuida las espaldas al elegido? ¿O quién identifica a quién voy a presentar para que sea elegido? ¿Cómo garantizamos eso? Que cumplan aquello que nos prometieron a lo largo de su gestión. Los vamos a elegir por 3 años, por 6 años. ¿Y quién los cuida? O sea, parecería que nos desentendemos de esas otras partes, y eso es democracia, estarles siguiendo los pasos y estarlos cuestionando y estar atendiendo justamente a todos los procesos políticos con los que nos estamos comprometiendo, que no es nada más quién va a quedar al frente de un cargo. Estamos a escasos 45 días de ir a las urnas. Sí. Tenemos el tiempo suficiente para crear y construir una representación de la realidad como la que Gilberto López y Rivas nos sugiere. Con 45 o 42 días antes, no. Pero no significa que solo podamos hacer algo antes, sino ¿y después qué? El día siguiente, ¿qué? Sí, pero ya estar preparado para el 2 de junio
Ya sé. Implica las repercusiones de tus actos en el proyecto. Pero mi querido Sergio tiene responsabilidades el 3 de junio, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, desde el ahora, 10 de junio. El 17 de abril, Sí. 18 de abril, 19 de abril. Sí, pero estoy queriendo decir no solo antes, es también después. Sí, y hay que seguirles la pista. Oye, pues el tema me resulta muy, muy interesante, pero tenemos que irnos. Yo que ya estaba a punto de pelear contigo. Sí, qué Me barbaridad. aguantaré para la próxima, ¿no? Ajá. Bueno, nada más me interesa decirles, los esperamos hoy en Hércules para el homenaje luctuoso a la compañía Rosalba Pichardo. Que estén muy bien. Hasta pronto. Bueno, que decían que podíamos todavía extendernos un minuto. Mira, qué bien. Sí. Qué bien. Pues adelante, Gonzalo, con la invitación y con reconocer que la vida continúa. Ajá. Que aquí estamos y que tenemos pérdidas, pero también, diría un economista o un contador, tenemos ganancias en la vida. Pues sí, los esperamos pues para hoy a las 7 de la noche. Pensamos hacer ahí un homenaje en Hércules a la compañía Rosalba Pichardo. Que pasen muy buen día. Gracias. Hasta pronto. Adiós.